Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, así es, estamos nuevamente emitiendo a ustedes el programa El Evangelio Cambia, ¿cierto? Con la compañía del Espíritu Santo, con la compañía de ustedes también, queridos televidentes, que siempre están con nosotros en esta hora. Tengo un tema candente en el libro de Jeremías, capítulo 5, el verso 3 al 4. Pero antes de iniciar la lectura sagrada, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga a acompañarnos, que venga a dirigirnos a toda verdad, que venga a interceder por nosotros ante el Padre Dios, que venga a consolarnos, que venga a edificarnos, a exhortarnos, que nos dé una palabra profética, si así Él lo quiere. Él es soberano y tiene unas funciones específicas. Estoy hablando del Santo Espíritu de Dios. Señor y Dios, Padre eterno, Dios soberano, te invitamos, Señor, a la emisión de este programa, con tu dirección, con la dirección de tu Espíritu Santo. Padre eterno, danos sabiduría, danos, Señor, las palabras equilibradas, verdaderas, de cordura, Señor, para llevar a los televidentes. Que cada prédica sea, Padre, una explicación más para que la gente se encuentre con ese Cristo vivo, para que las gentes se encuentren, Padre, con ese Dios vivo, que conozcan al Dios eterno a través de tu Hijo Jesucristo, y que tengamos la dirección de tu Espíritu Santo, que tengamos la revelación divina para poder encontrar el mensaje de salvación correcto, Padre. Señor, Dios, atamos todo lo opuesto al mensaje de salvación, la incredulidad, Padre, la burla, Padre, la afrenta, los comentarios negativos, y declaramos, Señor, que estos poderes demoníacos se quedan sin poder, sin autoridad, se van allí a las profundidades del abismo. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos televidentes, la cita, vuelvo a reiterar, está en Jeremías capítulo 5. El gran profeta Jeremías, estoy hablando del Antiguo Testamento. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Es inspirada por Él mismo, por su Santo Espíritu, útil para redarguir, útil para enseñar en justicia, útil para preparar enteramente un hombre, una persona delante de Dios como Él la quiere ver. Eso dice allí en Hebreos. Le estoy hablando palabra de Dios. En el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 5, ahí la reitero para los que siguen la cita bíblica, ¿cierto? Dice el Espíritu Santo a través del profeta: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Mire esta palabra, una palabra que 800 años antes de Cristo se escribió, cierto, por la pluma de Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, cierto, y hoy día es latente. La palabra de Dios trasciende. Parece que en ese entonces también la voz de Dios instaba a su pueblo, especialmente al pueblo de Judá, que es al referido aquí en Jeremías 5, a que se convirtieran al Dios vivo. ¿Por qué? Porque tenían dioses muertos, porque estaban desviados del camino, porque no estaban cumpliendo con los mandatos de Dios. Cuando yo leo todo el contexto, yo me apresuro a decir y a pensar como piensa Dios. Dios no deja nada suelto. ¿Sabe, querido televidente?
Para ese entonces, aquí en el capítulo 5, los hechos de los primeros capítulos del libro de Jeremías, el pueblo estaba envuelto en una completa idolatría, totalmente apartados de Dios, sus manos untadas de sangre. Y aún ahí en el versículo 1 del mismo capítulo 5, Dios los instaba a todos. Decía que si había uno justo en Jerusalén, Él no enviaría al imperio babilónico para que los llevara cautivos por 70 años allí como esclavos. Pero como Dios es justo, ¿cierto? Dios es justicia, Dios es verdad. Él les pone, digamos, un castigo a su pueblo. Como sirvieron a dioses extraños, ¿cierto? Los adoraron, les sirvieron a esos dioses extraños y no al Dios de Jeremías, no al Dios de la Biblia. Él los mandó allí como esclavos a servir a extraños, al imperio babilónico. Eso es lo que se conoce comúnmente, teológicamente, historialmente, como la deportación a Babilonia. Ahí estamos en esa época. Pero mire lo que sigue diciendo en el verso 4. Dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Hay tres cosas aquí para hablar del tema. El tema es los pobres de espíritu, ¿cierto? Los que enloquecen, los que se desenfrenan a creer en cosas, a hacer de su vida lo que les antoje. A ellos los determina el Espíritu Santo como gente que han enloquecido. Y está hablando del pueblo escogido de Dios. No está hablando, querido televidente, de personas ajenas que no conocieran la palabra de Dios. Está hablando a su pueblo. Y dice que no conocen el camino de Jehová Dios, el juicio de su Dios. Ponga cuidado, querido televidente. Un pobre de espíritu es una persona que anda alocadamente en su vida. La primera empresa que Dios da a los seres humanos se llama la vida. Si el ser humano puede administrar la vida, le dará el resto. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no soy? ¿Por qué yo no fui? Porque Dios tiene exactamente y perfectamente todo calculado. Si Él ve que un ser humano puede administrar su propia vida, le dará el resto. Le dará riquezas si así es la voluntad de Él. Si ese es el don que tiene, le dará empresas si ese es el don que Dios ha puesto en esa persona. Le dará un ministerio de predicar, ¿cierto? Como lo hacemos los predicadores, ¿cierto? Porque tenemos autoridad moral delante del enemigo, delante de los que no se han convertido, delante de la gente que ha enloquecido, delante de la gente que no conocen el camino de Dios, delante de la gente que no conocen el juicio de Dios. Un pobre en espíritu es una persona que actúa alocadamente, ¿cierto? No tiene un equilibrio espiritual, no tiene una quietud emocional ni sentimental. Actúa a toda hora desenfrenado, enloquecido, dice acá. Un pobre en espíritu es una persona que no conoce el camino de Dios. Y ese camino de Dios se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso lo explicó Jesús allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, para que se entienda, nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Él es el itinerario correcto para ir a Dios. Para los que buscan muchos caminos, ¿cierto? Están equivocados, son pobres de espíritu, ¿cierto? Dicen por ahí un dicho popular que todos los caminos conducen a Roma. Puede que eso sea aplicable, pero un solo camino es el que conduce a Dios, se llama Jesucristo. Así de sencillo es entenderlo. Una persona que no camina por ese camino, que no conoce a Jesucristo, es un pobre en espíritu, ¿cierto? Bueno, ¿qué más es un pobre en espíritu? Según el texto sagrado de Jeremías 5, verso 4, es el que no conoce el juicio de Dios con mayúscula, del Dios verdadero, ¿cierto? Dios es amor y Dios es luz, pero también Dios es fuego consumidor. La gente espera y está persuadida de que las cosas de Dios solamente son cosas piadosas, son cosas amorosas, eso es verdad, pero hay otra parte y otra parte más, donde Dios exige, ¿cierto? Dios da una bendición, pero siempre que da la bendición, siempre va a venir condicionada. Yo esta mañana en la radio hacía alusión a los 10 mandamientos de Dios, están claros, ahí en Deuteronomio capítulo 5, en Éxodo capítulo 20.
Por ahí me mandaron un mensaje de que escuchara una emisora religiosa, ¿cierto? Que no predica la palabra, que menciona ahí la palabra, rengloncitos de la palabra. Y mi respuesta fue, conociendo el camino de Dios, conociendo el juicio de Dios, conociendo la revelación de Dios, conociendo a Cristo, ¿cierto? La contestación que yo di fue, bueno, armen un programa, ¿cierto?, en base a los mandamientos de Dios como están en la Biblia y explíquenlos. Y entonces yo me pongo a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque los mandamientos de Dios son infalibles y son muy claros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿cierto? Porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, de los que han cambiado el camino de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, no conocen, ¿cierto?, el juicio de Dios. Así de sencillo es. Según el texto sagrado de Jeremías 5, 3 al 4, la gente vive en tres ambientes hoy. Ponga cuidado, querido televidente. Según, aplicando el tema, los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, en resumen, son los que no conocen a Cristo, los que no tienen el Espíritu Santo. Ya lo había dicho en unos anteriores programas. Yo no creo que una persona sea justa, que una persona diga verdad, que una persona esté en la fe correcta, cuando en realidad no muestra obras de tener aquí adentro el Espíritu Santo gobernando su vida. Es un engaño, créamelo. Uno de los espíritus más parecidos al Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? El espíritu religioso. Se parece mucho, pero hay cosas que no son de Dios. La gente anda en tres ambientes. Realmente, cuando son pobres de espíritu, andan, ¿cierto?, en la vanidad de su mente, andan en la vanagloria de la vida, andan en los deseos de la carne y andan en los deseos de los ojos. Le estoy diciendo palabra de Dios. Eso dice en otro aparte sagrado. Los pobres de espíritu, ponga cuidado, son bienaventurados. Allí lo dijo Jesús en Mateo 5. Los pobres de espíritu, el tema que estamos tratando, son bienaventurados cuando se convierten a Cristo. Aquí lo dice el Espíritu Santo a través de la boca de Jeremías. Dice, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Son bienaventurados cuando dejan ese ambiente, vienen a Cristo. En la época de Jeremías, lo que Dios quería era que se convirtieran de sus maldades, ¿cierto? Para Dios dejar el juicio de Él a un lado. Y eso es lo que Dios siempre ha querido, ¿cierto? Que la gente se convierta a su Hijo Jesucristo, hablando por esta época. Dios habla a los grandes para que la gente se corrija, verso 5. Pero ellos se habían corrompido más. Mire lo que hace Dios. Iré a los grandes y les hablaré. O sea, como quien dice, Dios mandó a Jeremías que hiciera eso. Sí, a los sacerdotes, los escribas, los que estaban en eminencia, los reyes, ¿cierto? Los mismos príncipes, los que regían a su pueblo. Pero dice, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. O sea, ellos se habían corrompido también. Dios lo determina a todos como pueblo necio y sin corazón. Ahí está en el verso 21. ¿Cuál es la salida? Voy a cerrar con esto. ¿Cuál es la salida del mensaje? Para que usted que está conociendo de la palabra no sea determinado como un pobre de espíritu. Ponga cuidado a la salida. Dios es soberano y viendo esto, usa aún hasta el mismo diablo. Ahí está el 6. Por tanto, el león de la selva los matará, ¿cierto? Haciendo alusión a los que siguen y persisten en no convertirse. Aquí habla ya de la palabra convertirse en la época de Jeremías. Habla por estos tiempos. Yo creo que es lo más que reitera, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, que vengan a los pies de Cristo, que se conviertan a Cristo, ¿cierto? Dios puede usar al mismo enemigo. Dice, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Yo le diría a esto, si usted no quiere ser un pobre de espíritu, siga con un programa como este, siga estudiando la palabra, ¿cierto? Deje a un lado la rebelión, deje de creer en lo que no es Dios.
O sea, si usted no siente la presencia de Dios, si su vida no cambia, no defienda una creencia, porque se está engañando usted mismo, está siendo engañado. Ya lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Dice, sea leal con Dios. Sea leal con Dios es que cuando usted encuentre en la palabra de Dios un no, diga no. Jesús dijo que nuestro decir sea no, no, o nuestro decir sea sí o sí, ¿cierto? Usted, ponga cuidado, querido televidente, usted como yo puede ser un cristiano. ¿Por qué un cristiano? Porque ama y sigue a Cristo. Usted como yo puede ser un evangélico, ¿cierto? Porque sigue y predica el evangelio como yo lo hago. Usted como yo puede ser un protestante porque no está de acuerdo con los falsos evangelios, con las falsas doctrinas. Usted como yo puede ser un hijo de Dios, pero tiene que aplicar lo que dice la palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en usted como obró en mí. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Que Él la bendiga en cada corazón. Recuerde, querido televidente, que estamos siempre en este horario por este prestigioso canal, ¿cierto? Siga aprendiendo que Cristo lo ama, Cristo lo quiere salvar, Cristo lo quiere volver, no un pobre en espíritu, sino un rico en espíritu. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.